Sí, me entero de muchos casos y soy mediadora también. Y creo que ahora con la irrupción de la inteligencia artificial generativa presenta diferentes formas de ciberacoso, tipos de escrachos, ahora los desnudos con inteligencia artificial, porque al no estar el cuerpo del otro, al no estar todo el lenguaje paraverbal, digamos, atenta contra la empatía. Creo que nos presenta otros desafíos y creo que el mayor riesgo es el corrimiento de los padres. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Conectando Culturas, nuestro podcast. Hoy tenemos una invitada muy interesante, Mariana Sabit, psicopedagoga, especialista en educar en la cultura digital, diplomada en mediación y convivencia escolar e integrante de la ONG Anti-Bullying. Si nos reímos todos. Bienvenida, Mariana. Gracias, Marcos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Un placer. Vamos a hablar varias cosas hoy, varias cosas interesantes para los niños y para los padres. Bien. Para los educadores también. Perfecto. Bueno, como me habías comentado hace rato, tras de cámara, tu trabajo es con niños y con adolescentes sobre todo. Sos psicopedagoga y has identificado casos de diferentes problemáticas en adolescentes y eso te llevó a investigar que los problemas vienen desde la primera infancia. ¿Entendí bien? Sí. En realidad empiezo a especializarme en esto de educar en la cultura digital y ciudadanía digital, interpelada por pacientes y por casos que tenía, sí. Sobre viralizaciones de fotos. Después me empezaron a llegar mucho y hoy tengo muchos niños muy pequeños de preescolar o primeros grados con muchos síntomas parecidos al autismo, pero que no son autistas. En realidad, cuando empezás a indagar en la historia vital con la mamá, descubrís que tuvo abuso de pantallas en la primera infancia. ¿Y esto qué pasa? Los aprendizajes, los mayores aprendizajes los tenemos en la primera infancia. Aprendemos a caminar, aprendemos a hablar, a controlar esfínteres. Bueno, el abuso de pantallas en la primera infancia, donde tenés el cerebro en pleno desarrollo, trae muchos problemas en el desarrollo integral del niño. Ellos no distinguen fantasía de realidad, trae muchas consecuencias. Yo entiendo que es difícil la crianza, los padres trabajan, pero las asociaciones pediátricas de todo el mundo dicen 0 pantallas hasta los 2 años y hasta los 5 años dicen media hora, 1 hora acompañado del adulto. Creo que es súper importante tener esto presente y todos los efectos que está trayendo. Te vuelvo a decir, el abuso de pantallas. Si necesitamos darles pantallas porque tenemos una reunión o algo, trata de que sea algo de calidad. Creo que a partir de los 3 años trabajan, no sé, creativos digitales. No es lo mismo un consumo pasivo que les enseñen a programar un juego para llegar a cierto objetivo. Que ahí estás trabajando la educación en la espera, aparte de las competencias digitales, ¿sí? Desde muy chiquitos. Pero creo que me parece importante hacer hincapié en esto porque está trayendo muchos efectos en la salud de los chicos. Bien, y entonces decimos, bueno, no pantallas hasta los 2 años y menos exposición o mucha menos exposición hasta los 5. ¿Qué es lo que necesitan los niños o los jóvenes, digamos? Los niños en la primera infancia necesitan la mirada, la escucha, las caricias, necesitan explorar el mundo con los 5 sentidos, son sumamente sensoriales, aprenden de esa forma. Hay un libro de una colega mía de Córdoba, Silvina Ferreira, que se llama Infancias Enredadas, lo recomiendo mucho, porque ella habla de el desierto emocional que se produce cuando los chicos son criados frente a pantallas, que es un vínculo vacío de amor y contacto físico. Entonces, en ese desierto emocional pueden habitar desconocidos y se producen relaciones vacías de toda experiencia e historia, experiencias compartidas.
Entonces el riesgo es que en un futuro desarrollen relaciones vacías de amor, de respeto y de integridad. Bien, ¿cuál es el mejor momento para introducirlos a las pantallas? ¿De qué manera? ¿Para qué? Sí, esa es la pregunta que más me hacen. ¿A qué edad poder darles un dispositivo? Yo siempre digo que no hay una edad, creo que hay una madurez, creo que hay que hacer hincapié en conocer a los chicos, a sus hijos e hijas, y ver qué grado de madurez tienen. Sí creo que tienen que tener capacidad de distinguir lo privado de lo público y de lo íntimo, capacidad de concentración, que no se distraigan fácilmente, porque están hechas para robarnos la atención, y creo que tienen que tener capacidad de autorregularse. Bien. Eso me parece súper importante. Recién decías que hay etapas de madurez, digamos, y respecto a esa etapa de madurez y con conocimiento de nuestros hijos, podemos o no empezar un proceso de digitalización, digamos, de exposición a las pantallas. Pero eso trae riesgos. Seguro, y trae muchísimas oportunidades también. Bien. Creo que la manera más adecuada es hacerlo de manera gradual, escalonada. Me parece interesante poder introducirlos, a lo mejor con una tablet que no tenga acceso a internet, con juegos en los que ellos tengan que hacer algo para llegar al objetivo y que no sea la gratificación instantánea que genera esto del circuito de la dopamina. Me parece interesante quizás mandarlos a programar, a robótica, todas estas cuestiones que sí les interesan, pero que tienen que ver con, promueven educación en programación, pero en esto de que tengan que hacer algo para llegar al objetivo. Me parece que ahí está lo interesante, me parece que puede ser un aliado, cuando son niños me parece que puede ser una videollamada, que hay una interacción. Cuando son más grandes podés introducirlos a algún trabajo que tengan que ver con el colegio. Ayer me contaba una colega, pero esto es en otro país, que a su hijo en 4º grado les hicieron hacer todo un trabajo grupal, cooperativo, aprendizaje basado en proyectos se llama, sobre cultura digital. Y bueno, y me mostró todo lo interesante que hicieron los chicos investigando sobre la privacidad de sus datos, sobre la identidad digital, sobre grooming, ciberbullying, un montón de cosas. Bien, todas estas cosas que estás mencionando son tal cual riesgos, digamos, que tienen los chicos quizás en una etapa posterior, sí, como más adolescentes. ¿Cómo se han trasladado esas formas, digamos, de riesgos y violencias en el mundo digital? ¿Cómo lo ves vos como especialista? Bueno, yo al ser integrante de una ONG que promueve la convivencia, sí me entero de muchos casos y soy mediadora también. Y creo que ahora con la irrupción de la inteligencia artificial generativa presenta diferentes formas de ciberacoso, ¿no? Esto, bueno, el bullying, que es ciberbullying también cuando se traslada a las redes, con muchas más consecuencias, porque nos vinculamos de manera distinta a las pantallas, ¿no? Porque al no estar el cuerpo del otro, al no estar todo el lenguaje paraverbal, digamos, atenta contra la empatía. Esta sensación de anonimato también que nos presenta la posibilidad de acceder a un montón de aplicaciones anónimas, los grupos de confesiones en las escuelas, los grupos de escrachos, ahora los desnudos con inteligencia artificial que salieron ahí en España, explotaron, pero que sí han sucedido acá en Córdoba también. Creo que nos presenta otros desafíos y creo que el mayor riesgo es el corrimiento de los padres, el corrimiento de los adultos en general y esta brecha generacional que hay, que yo intento achicar, intento tratar de hablar sobre el cómo utilizar la tecnología, y en este caso la inteligencia artificial, que sea aliada y que te acerque a tu hijo. Pero bueno, estamos en
en un momento histórico, ¿no? De Sí. adultos analógicos con hijos digitales. Entonces no tenemos pautas claras sobre cómo tenemos que hacer eso. Yo ayudo en eso, doy charlas para padres, doy charlas en las escuelas para docentes y equipos directivos. Me parece sumamente interesante y hay un ida y vuelta interesante en esto de que los padres dicen, no, bueno, pero estamos hablando de padres de nivel inicial. No, no le puedo sacar el celular a mi hija. Entonces yo les digo, y si tuviera un cuchillo tampoco se lo podría sacar. Entonces como que ahí se dan cuenta. No les cuesta nada poner límites e incluir hábitos de higiene, hábitos de comer saludable, que digan por favor gracias, pero sí les cuesta un montón lograr integrar hábitos digitales saludables. Poner horarios, bueno, no sé, me parece sumamente importante, espacios sin pantallas, donde fluye el diálogo, pero sin pantallas de ningún tipo, ¿no? Eso pensarse con cada familia, con su propia dinámica, por supuesto, yo no le digo a nadie cómo educar a sus hijos. Me parece interesante esto de armar un plan digital familiar, cómo queremos ser como familias, porque forma parte de nuestra realidad, el celular lo usamos todos, entonces me parece interesante eso. Yo les pregunto a los chicos muchas veces, ¿qué normas les pondrían de digital a los padres? ¿Qué límites y normas les pondrían? Ellos a los padres. Ellos a los padres. Porque es la forma también de llegar a los padres. Porque esto que tanto les preocupa, de lo que se sienten que no saben y que tanto miedo les da a la hora de las charlas, yo me encuentro con que van muy pocos. Entonces me preocupa mucho ese corregimiento, entonces veo la forma de llegar. Muchas de las respuestas me sorprenden de las normas que les pondrían, porque creo que el ejemplo es súper importante, más allá del sermón, que si no es coherente con la conducta no sirve. Haz lo que yo digo, pero... Claro, entonces, ¿qué nos ven a hacer los chicos con el celular? ¿Hacemos algo productivo o estamos cosas superficiales? Y una de las cosas que surge mucho, una de las normas que les pondrían es no mandar mensajes cuando van manejando. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Bien, dijiste varias cosas muy interesantes. Me gustaría si pudiéramos hacer un resumen, un compendio. Si vos tuvieras que decir 4 o 5 puntos así fundamentales de estas normas o de estas recomendaciones, digamos, que vos le das a los padres especialmente, ¿cuáles serían, digamos? Creo que es sumamente importante entender el mundo en el que viven los chicos hoy, entender que el mundo cambió, que el mundo hoy es líquido, que el mundo hoy es complejo, cambiante, fugaz, y poder cambiar la mirada e interpretar el mundo de manera diferente, porque los desafíos en la educación son diferentes. Y esta nostalgia que nos agarra de todo lo bueno que fue lo nuestro, que tampoco fue tan bueno, nos aleja, lejos de acercarnos con los adolescentes, sobre todo, los desconecta en el acto cuando comparamos nuestra infancia con la de ellos. Entonces creo que entender el mundo en el que viven, asumir la responsabilidad como padres de implicarnos en que tenemos que educar también en eso, y yo sé que no les da más la vida de todo lo que tienen, pero no es que no sepan, no hay que ser informático para poder educarlos. Ellos tienen mucha destreza digital como usuarios, pero no tienen un montón de cosas que tenemos los adultos, que es pensamiento crítico, la capacidad de discernir qué es lo que nos hace bien, qué es lo que nos hace mal. O sea, hay un montón de cosas que ellos no tienen y nosotros sí. Entonces ellos necesitan guías, necesitan a alguien a quien recurrir, y otra de las cosas que yo veo es que no están recurriendo a los padres, porque ante cualquier dificultad o problema o algo que los incomodó en el mundo digital, tienden a sacarles el celular, bajarles la red social, o sea, es punitivo, en vez de buscar la forma de aprender de eso, ¿no? Y de contener en ese momento si hace falta que contengan. Creo que eso, sumar cultura digital, formarse un poco, estar pendiente de las tendencias,
compartir ocio digital, no siempre llevarlos a lo que nos gusta a nosotros, sino también compartir algo de ocio digital, interesarnos por ese mundo que ellos habitan y que es tan importante para ellos. Así como vamos al partido de hockey, de fútbol, y festejamos un gol, festejar cuando les va bien en un videojuego y cumplen un objetivo. Para ellos es lo mismo. Así como les hacemos una torta de cumpleaños, el like en la publicación que hizo. Trabajar mucho esto de la cultura de la privacidad de los datos. Ahora con la irrupción de la inteligencia artificial, vuelve a cambiar el mundo en el que vivimos, viene a modificar todo nuevamente. Se nos presentan otros desafíos. Porque la inteligencia artificial, ya venimos conviviendo hace más de 10 años, otro tipo de inteligencia artificial que no la vemos, que es como la electricidad, digo yo, pero cuando nos falta, sí, ahí nos damos cuenta. Creo que viene a cambiar nuevamente el mundo en el que vivimos, cómo nos relacionamos, cómo accedemos al conocimiento, y estamos en un momento de transición de la revolución digital. Creo que es el momento, yo digo que es como cuando salieron los aviones, mucha gente se estrelló. Creo que estamos en ese momento de quemarnos, de estrellarnos, de la prueba y error. Pero el consejo es ese, poder cambiar la mirada, acercarnos, asumir la responsabilidad, conectar con los chicos y normalizar el mundo digital como algo más en lo que tenemos que educar. Buenísimo. Como experta en ciberbullying, en bullying, se me origina esta pregunta para hacerte, Mariana. ¿Cómo acompañar dos procesos? Uno, por un lado, de un chico que está sufriendo ciberbullying y otro de un chico que hace ciberbullying. Porque probablemente hay padres que no se encuentran con el desafío de un chico que recibe ciberbullying, sino un chico que está haciendo ciberbullying. ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo puedo generar la conexión para entender qué es lo que está haciendo mi hijo en el mundo digital? Bueno, esto creo que tiene que pasar sería lo ideal que pase desde la infancia, crear espacios de diálogo. Por eso digo que es tan importante normalizar lo digital como algo más en lo que educar. Y tiene que ver con los mismos valores que les enseñamos en lo analógico, pero doblemente en lo digital, por esta forma distinta de vincularnos a lo digital. Por eso digo que hace falta como espacios de reflexión y de debate que no requiere, por eso digo, ser informático, sino que tiene que ver con sumar cultura digital y entender que ellos se vinculan de manera aislada, esto de que atenta contra la empatía, la falta del cuerpo del otro, y de que cuando lo ves te das cuenta si le duele algo, cómo le cayó. Creo que hay que trabajarlo familias y a escuela en conjuntos al tema del bullying y ciberbullying, porque hoy arrancan las violencias en lo digital y después se trasladan al aula. Entonces, no están los adultos ahí, porque son estos grupos de confesiones, son aplicaciones que van saliendo, van mutando por distintos lugares. Ahora es la inteligencia artificial y la realidad es que los hemos lanzado al vacío a los adolescentes, a los chicos, con todas estas herramientas súper poderosas a las cuales no saben gestionar. Entonces yo digo, después nos horrorizamos con lo que hacen o con lo que pasa, pero la realidad es que si nos pensamos nosotros en la adolescencia, nosotros lo hubiésemos hecho mejor, lo hubiésemos sabido gestionar si no tuvimos un adulto de referencia. Yo hago talleres vivenciales con los adolescentes. Lamentablemente me llaman cuando explotó ya la violencia, cuando ya está pasando algo. A mí me gustaría que hubiera prevención de eso. Y la verdad es que los chicos están ávidos de un adulto referente que los escuche y que entiende ese espacio que ellos habitan. No lo entendemos, nos cuesta mucho entenderlo. Y comparamos y minimizamos y descalificamos y decimos que no es real y que le apague el celular o que baje en la red social. Entendemos eso. Y realmente les impacta, y a mí me parece sumamente interesante en mis charlas sumar un adolescente que también pueda trabajar en esa misma charla. Pero bueno, creo que hay mucho trabajo por hacer, que estamos a mitad de camino. Sí creo que es urgente
introducir la ciudadanía digital como materia formal en todos los niveles educativos, todos, los que siguen carreras relacionadas a educación o salud también. Me parece sumamente importante que haya estructuras visibles en las escuelas donde haya una intención de todos, familia, escuela, estudiantes. Me parece que el punto de partida es no negar la violencia, no esconderla, no mirar para otro lado, que es lo que pasa en muchas instituciones, porque es a partir de ahí donde se pueden empezar a pensar acciones. Sí creo que hablamos mucho de lo que es bullying y lo que no es bullying, que hay campañas de sensibilización, pero creo que es hora de que haya un proyecto anti-bullying en cada escuela con estructuras visibles de pasó algo, yo sé que el equipo de convivencia es este profesional a quien me tengo que dirigir, tienen que construirse protocolos de qué se hace ante cada caso y creo que tiene que estar construido con los estudiantes y hay que implicarlos, tiene que estar el grupo de convivencia de la familia, ¿sí? Los formados, hay que formar gente por supuesto, y los líderes positivos, estudiantes, que pueden ser cibermentores, que pueden ser guardianes digitales y estar atentos a lo que pasa en los entornos digitales. Ser ellos quienes detecten y que puedan hacer mediación también a lo mejor ellos. Y que las instancias sean de reparación y de aprendizaje para toda la comunidad. Y que si hay una violencia en los entornos digitales, es una responsabilidad conjunta de la familia y la escuela, porque tienden a echarse culpas unos a otros. Y yo digo que la queja no sirve, es depositar la culpa en el otro sin hacernos cargo. Eso no pasó en la escuela. Y la verdad es que los dos son agentes de educación y ninguno puede huir de eso. Entonces creo que es en conjunto, sobre todo frente a estos desafíos que nos presenta este mundo con inteligencia artificial ahora, y que es tan complejo y cambiante, hace falta hacer redes en esto, implicarnos los adultos, porque es un tema de adultos, trabajar con los espectadores, o sea, esto de armar estructuras visibles, que haya una pedagogía del cuidado y del autocuidado y del cuidado por el otro, bueno, hay mucho para hacer. Mira, este podcast se llama Conectando Culturas y creo que esta charla que estamos teniendo justamente se trata de eso, ¿no? De conectar la cultura digital que traen los jóvenes, los adolescentes, con esta cultura analógica que tenemos nosotros. A raíz de esto pienso en la inteligencia artificial generativa que mencionabas recién. Y digo, por lo que comentas y lo que decís, noto que hay cierta tensión, que genera cierta tensión la llegada de la inteligencia artificial generativa en educadores, padres, digamos, en nuestra cultura analógica. ¿Cómo lo ves? ¿Qué herramientas podemos tomar para poder conectarnos realmente con esa cultura digital de los jóvenes? Sí, creo que sí, toda nueva tecnología genera tensión en la educación. Cuando llegó el internet, la calculadora, siempre hubo quienes estuvieron en contra y demás hasta que se integró. Pero me preocupa porque esto no es algo que viene, es algo que ya está lleno de herramientas de inteligencia artificial generativa. Quiero ser muy cauta porque es una tecnología muy incipiente, que no está regulada y creo que necesita regulación. Creo que presenta muchas oportunidades, pero también riesgos y violencias como lo otro. El mayor riesgo es el rechazo y la negación de los adultos a siquiera conocerla, ¿no? Esto de que le ven como algo opuesto a lo humano, ¿no? Sin conocerlo. Y que si le exploraran y se metieran en el ChatGPT, que es el que más se nombra, pero hay un montón iguales al ChatGPT, y hay inteligencia generativa de imágenes, de video, de música, de todo tipo, se darían cuenta que no es lo que ellos creen, porque yo he puesto a amigas mías a explorarlo y se han dado cuenta que tenían prejuicios con respecto a lo que era. Me parece que sí, que viene a tensionar la educación y que muchos docentes no quieren siquiera oír a hablar de eso, pero la realidad es que los chicos lo están usando para hacer los trabajos, por lo cual
creo que hay que empezar a ver las instituciones, preguntarse si son capaces de revisarse, si están abiertas a eso y a sus maneras de enseñar, de evaluar, porque creo que sí o sí la irrupción de este tipo de inteligencia artificial obliga a transformar la educación, por suerte, porque creo que estamos educando para el siglo pasado, o sea, ni siquiera el siglo pasado, o sea, seguimos con una enseñanza tradicional, memorística, que si pensamos en lo que van a necesitar los chicos en el futuro, nada tiene que ver, por lo cual los chicos están desmotivados. Uno de los riesgos que yo veo, que puedo palpar ahora en estos días, es que los chicos la están utilizando hasta para cosas, para preguntarles sobre conflictos personales. Si se pelearon con un amigo, con la novia, ese es un riesgo de los adultos estar ajenos a eso. Me parece es el riesgo de perder las capacidades esenciales que tenemos que nos hacen humanos. Entonces creo que como educadores tenemos que seguir aprendiendo y abrazar esa tecnología y ver qué retos nos representa, porque hay un montón de posibilidades de fomentar el pensamiento crítico, que es uno de los desafíos del futuro, con el ChatGPT. Hay un montón de opciones didácticas, yo doy charlas también sobre cómo introducirlo, pero bueno, me parece interesante cómo lo tomó Japón. Okay. El presidente de Japón dijo, bueno, vamos a frenar esto, vamos a revisar, porque esto trae un cambio muy profundo en todas las áreas, entonces les vamos a dar formación y brindar herramientas a los docentes y vamos a tener un momento de experimentación, de explorar, experimentar, para después poder enseñarles a los chicos. Me pareció súper interesante eso. Hace un tiempo tuvimos una entrevista con Pedro Figueroa, que es un docente de Río Tercero, también especialista en la inteligencia artificial. Pedro decía algo que bueno, todo lo que estamos charlando me hizo acordar un poco la frase, lo voy a parafrasear sin mucha exactitud, pero Pedro dijo algo como, si como docente te puede reemplazar una inteligencia artificial, capaz que mejor que te reemplace. Porque justamente hay una pérdida de la conexión, digamos, real de lo humano. Un poco basándonos en esto y en esta reflexión que haces referida a cómo se tomó en Japón y cuáles fueron las medidas que se tomaron, ¿qué pensás que podemos hacer para sacar lo mejor de las herramientas de inteligencia artificial? Yeah. Bueno, me gustaría que los docentes la pudiesen ver como aliada, porque les trae tantos beneficios a la hora de planificar actividades y experiencias. Creo que les puede facilitar un montón la tarea y yo digo que hay que usarla para lo que uno sabe mucho, porque potencia todo eso que sabemos mucho y podemos usarla conscientemente y críticamente. Entonces, si yo planeo una clase y se me ocurre una actividad para los chicos y le pido al ChatGPT que me redacte varias actividades y que tengan que ver con los intereses de esos chicos, a lo mejor, no sé, justo están interesados, voy a poner el ejemplo del Mundial de Fútbol, que sea relacionado a fútbol. Y a mí se me ocurren 2 y la inteligencia artificial te va a tirar 10, 15, las que vos quieras. Entonces creo que se trata de eso, de poder dejar de lado un montón de tareas burocráticas, ¿sí? que cansan mucho a los docentes y delegarlas en la inteligencia artificial, para poder crear clases que sean más inspiradoras y motivadoras para los chicos, e incluso va hacia un aprendizaje más individualizado de acuerdo a los intereses y motivaciones. Todos los chicos tienen distintos ritmos, hoy se ve mucha apatía, mucha desmotivación, y va a haber inteligencias artificiales específicamente que midan cómo va el chico, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, para evaluaciones, para hacer evaluaciones también te facilita mucho la tarea, algo en lo que implica mucho tiempo para el docente. Entonces, abrazar esa tecnología
debatir, por supuesto que formarse, pero creo que va a traer un montón de beneficios realmente si lo incorporamos. Excelente, excelente. Bueno, un poco, acá tengo notado una pregunta que de lo que fuimos trabajando previamente a la charla, y quería ahondar un poco en esta pregunta que tiene que ver con la velocidad vertiginosa a la que suceden los cambios, y la velocidad no tan vertiginosa a la cual la educación efectivamente cambia. Sí. Digo, obviamente a nivel institucional, a nivel gubernamental, aplicar los cambios es burocrático, es lento, pero como individuos o como sujetos, digamos, es más rápido. O sea, podemos nosotros tomar la posta, digamos, de cambiar como padres los modelos educativos en la casa. ¿Cómo nos podemos apalancar de la tecnología para poder realizar estos cambios más rápidos, digamos? Yo creo que, bueno, yo creo que el problema macro, así viéndolo globalmente, es, para mí el silencio mata, la falta de diálogo. Me parece que hay mucha falta de diálogo entre padres e hijos, entre docentes y directivos, entre docentes y estudiantes, entre la sociedad misma. Creo que eso es lo que nos está faltando. Si te tuviera que decir, sí, creo que tenemos acceso, en un punto nos democratiza el mundo digital, tenemos acceso a lo que se nos ocurra, que querramos aprender, está todo ahí. Creo que el desafío y una de las habilidades del futuro va a ser aprender a hacer buenas preguntas, porque las respuestas están todas en Internet, y es otro de los desafíos que nos presenta la inteligencia artificial generativa. Creo que sí, que cada uno puede aprender, pero bueno, hay una cuestión de falta de tiempo, y en eso sí empatizo con las familias, con los docentes. Creo que tiene que haber políticas públicas, educativas, donde les brinden espacios de formación a las familias, a los docentes, con equipos multidisciplinarios. Hace falta eso, formación primero que todo, para poder acompañar. Siempre va a ir atrás la educación, porque bueno, lleva más tiempo, pero por lo menos que haya un punto de partida. O sea, estamos educando para el siglo XIX, ni siquiera el XX. Y pensando en que los chicos van a convivir con robots. Poniendo un poco el foco en esta palabra que dijiste recién, futuro, robot. Es que es presente. Chico, claro. ¿Cuáles son los desafíos que vos ves para el futuro? Yo creo que lo que todos queremos es que, no solo los chicos, nosotros como adultos, mirarnos cómo nos relacionamos con la tecnología. Creo que tenemos que aprender a convivir con la tecnología de manera consciente, creativa, crítica, responsable, ¿sí? Y para eso creo que hay que formarse, formar cultura digital, tener mucho diálogo, estos espacios de diálogo, y conservar todo lo humano, trabajar la educación emocional, trabajar las habilidades socioemocionales. Las habilidades del futuro van a ser la empatía, la creatividad. Van a necesitar lentes muy críticos para cuestionar todo lo que vean, ¿sí? Porque con esto de que se pueda hacer fotos, videos, cualquier cosa con la inteligencia artificial, uno de los riesgos son las deepfakes, que ya están saliendo, ¿no? Noticias falsas hechas con inteligencia artificial, muy bien hechas, por lo cual hay que empezar a cuestionar, aprender a contrastar fuentes. Hay mucho camino por delante. La verdad que me quedo sorprendido, un montón de cosas que no sabía, y un montón de cosas muy interesantes para ver y para tomar de lo que nos estás comentando, Mariana. Muchísimas gracias por la charla, por haber aceptado la invitación. Los invito a todos, a todas, los que sean padres, los que sean jóvenes, a que nos pongan un me gusta si les gustó esta charla, a que nos sigan.
Tenemos redes sociales, EduQuality en Instagram, tenemos EduQuality en LinkedIn y este canal de YouTube en donde hacemos esta serie de charlas con personas interesantes y que aportan valor a la sociedad. En los comentarios también nos pueden dejar cuáles son los desafíos que ustedes ven para el futuro, cuáles son los formatos que ustedes ven de mejoras para el futuro y qué otros temas les gustaría que tratáramos en este podcast. Muchísimas gracias Mariana de nuevo. Gracias Marcos. Yo les cuento que uso mucho el Instagram, sobre todo para advertir de riesgos y formas nuevas de violencia y trabajar estos temas, que es psicopedagoga Mariana Savid. Ahí es donde estoy más activa en cuanto a eso, me pueden encontrar. Perfecto, psicopedagoga Mariana Savid en Instagram. Sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Gracias Marcos.